Espectro informativo con Víctor Hugo Arteaga. La entrevista. 7:15 y recibo al maestro Raúl Cid Osorio. Él es abogado penalista, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, especialista en el sistema procesal penal acusatorio. Querido Raúl Cid Osorio, ¿cómo estás? Te recibo con un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Muy buenas noches aquí a tu auditorio. Muchísimas gracias, Raúl. Estamos contentos en algún sentido porque hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado, ha hecho lo que ya todo el mundo esperábamos, ¿no? El reclamo a México de la prisión preventiva oficiosa que le ha insistido en que tiene que retirar esta parte de sus procesos, pero México al parecer insiste, la justicia mexicana, en utilizar esta arma de manera política, pero ya iremos hablando. Como dijo el pozolero, vamos por partes, querido maestro. Sí, como bien apuntas, pero serían como dos espectros distintos. Por un lado, vemos con buenos ojos una sentencia en la que una Corte Interamericana especializada en derechos humanos puede hacer una condena, un fallo en contra de México por el uso en medio de la prisión preventiva. Pero por el otro lado también tenemos que estar de cierta forma tristes, porque eso evidencia la problemática y deficiencia que tiene nuestro sistema mexicano de procesal penal respecto a personas que están sujetas a esta medida cautelar en exceso. Y muy importante, y es lo que podemos empezar a platicar, esta sentencia, si la analizamos con un ojo clínico, no habla realmente de la prisión preventiva oficiosa. Recordemos que este caso de Sonpaxles Textil contra México es un caso que sucedió hace 17 años en la carretera en Veracruz. Y en esa temporalidad no existía el sistema procesal penal acusatorio y por ende no existía la prisión preventiva oficiosa. En este caso, lo que realiza la Corte Interamericana es un fallo y condena al Estado mexicano diciéndole un uso desmedido de la prisión preventiva, pero cuando todavía no existía incluso la prisión preventiva oficiosa. En este caso en particular de la Corte Interamericana nos dice México estás utilizando dos figuras en exceso que resultan inconvencionales. Primero, la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva, de acuerdo a todos los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país y todas las opiniones consultivas que ha emitido esta Corte Interamericana, ha resuelto precisamente que la prisión preventiva tiene que ser una medida cautelar excepcional. Y México la utiliza como la regla. El 85% de los delitos ameritaban prisión preventiva, traducido al español, que la persona se encontrara detenida durante todo su proceso penal hasta que se emitiera la sentencia correspondiente. Y en segundo lugar, analiza también la figura del arraigo, esta figura tan inconvencional que representa la posibilidad de que el Ministerio Público te detenga antes inclusive de ejercer acción penal, te detenía antes de investigarte, simplemente habían simples indicios de algún delito catalogado como grave y facultaba al MP para poderte detener. Y ya cuando investigaba, ya cuando tenía algunas pruebas, procedía el ejercicio de la acción penal y hace hincapié un proceso penal. Entonces partamos de eso. No habla de la prisión preventiva oficiosa como tal, habla de la prisión preventiva antes de esta reforma que existió en el 2008 y que terminó de implementarse en el 2016. Ahora, si ya entramos al debate, como bien apuntaste, de la prisión preventiva oficiosa, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué significa esto? La prisión preventiva oficiosa representa en nuestro país que una persona tiene que estar detenido en determinados delitos durante todo su procedimiento hasta en tanto no se le emita una sentencia. Y esto es totalmente inconvencional y somos el único país en Latinoamérica que tiene un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa oficioso? Que es una decisión que tiene que tomar a fuerza el juez de control, con independencia de que si existen o no existen pruebas suficientes, tiene que determinar esta medida cautelar durante todo el procedimiento. Una figura muy controvertida, una figura totalmente inconvencional, porque la Corte Interamericana ha dicho, lo que dice esta sentencia, tienes que utilizar la prisión preventiva como excepción, pero México va más allá con esta reforma del 2016. Te dice, no solo eso, determinados delitos de alto impacto merecerán en automático esta medida de prisión preventiva oficiosa. Son delitos de alto impacto, por supuesto, Víctor Hugo, homicidio, violación, secuestro, trata de personas y delincuencia organizada. Para ojos de cualquiera de nosotros como ciudadanos comunes y corrientes está bien. Queremos a la gente realmente detenida.
pero desde un aspecto legal y un país que se dice respetuoso y garantista de derechos humanos, tiene que valorar si efectivamente es necesario tener una persona en esta reclusión preventiva de manera automática u oficiosa, que ha sido motivo de valoración previamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en todo momento ha resultado constitucional. Yo entiendo esta parte, me queda muy clara, pero estamos hablando de que este catálogo podría resultar de una buena manera, ser una excelente plataforma en un sistema de justicia, ¿no?, que garantiza el Estado de Derecho, pero en un país, yo platico con Raúl Osorio, maestro en Derecho Penal, pero en un país donde la corrupción de los jueces, y todos lo sabemos, esto no es un secreto a voces, todos sabemos que muchos de los jueces, muchísimos, son muy corruptos, y se utiliza esta prisión preventiva y este catálogo de delitos, pues se utiliza como arma política en muchos casos, Raúl. Sí. Exactamente, realmente el catálogo de delitos que ameritan o merecen prisión preventiva oficiosa no está mal realizada. Sí son delitos de alto impacto que por supuesto afectan a la sociedad en general, a ti, a mí y a todos los que formamos parte de una ciudad, de un estado de la República Mexicana, pero precisamente las autoridades a cargo de la persecución de delitos y de la administración de justicia, dígase procuradurías, fiscalías o los propios jueces, han abusado desmedidamente de esta medida cautelar. ¿Por qué? Porque precisamente ante el conocimiento de que esta medida cautelar se aplica en automático y también conocedores que nuestra propia Constitución, aún y cuando esta prisión preventiva oficiosa resulta inconvencional, ¿qué significa? Resulta en contra de todos los tratados internacionales que ha suscrito México, pero nuestro artículo primero constitucional permite este catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa porque son limitaciones de derechos humanos, pero que si están en la Constitución, entonces no se puede hacer nada, y por eso la Corte no ha decretado inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, legitima a los MPs, fiscalías y a los jueces de que si tienen algún asunto, por un lado, los reales, que realmente merece el impacto, sujetar a la persona a esta medida extrema, ¿no?, de que se mantenga en prisión en lo que la juzgamos. Pero en otro tanto, y desafortunadamente son muchos, presiones mediáticas, sociales, movimientos estratégicos de gobierno se utilizan el establecer algunos delitos simulados, construidos o no muy claros para sujetar a esas personas a una prisión preventiva que les garantizaría tener a esa persona en prisión y de cierta forma mitigar presiones políticas, presiones sociales, presiones mediáticas. Es una herramienta que de cierta forma su origen no está mal desde una óptica social, pero desde una óptica técnica y utilizada o corrompida, prostituida desde una esfera política, ha hecho mucho daño al Estado mexicano. Y eso nos lleva a otra problemática respecto a la prisión preventiva oficiosa. En México hay casi 100,000 personas, Raúl Ciro Osorio, casi 100,000 personas que están viviendo esta situación en las cárceles mexicanas de la prisión preventiva oficiosa. Conozco casos, ¿no?, de personas que llevan 3-4 años sin siquiera haber sido aperturado un juicio. ¿Cómo es posible esto? Esto son las prácticas, las malas prácticas y el abuso de las figuras legales, ¿no? Realmente la prisión preventiva oficiosa, de acuerdo a nuestra Carta Magna, la Constitución, no puede exceder nunca de 2 años. ¿Y por qué se creó esta temporalidad? Porque el constituyente, al crear este límite o este plazo máximo, pues consideraba que si estamos en un país de justicia pronta y escrita, en 2 años pues tendría el tiempo suficiente tanto la Fiscalía como los juzgadores para poder emitir una sentencia definitiva. O sorpresa o realidad, que todos sabemos, y como bien apuntas, hay miles, decenas de personas que aún y cuando han excedido inclusive este máximo de 2 años, se encuentran todavía sujetos a esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. De hecho, la Corte hace apenas unos meses empezó a emitir ya criterios respecto a la posibilidad de revisar la medida cautelar después de que pasaron los 2 años. Lo ideal hubiera sido de que si excedes el máximo, pues simplemente si hay una deficiencia en su investigación, pues tendría que salir. Pero la Corte de todos modos dejó
un poquito ahí debajo del agua el hecho de que, oye, te doy la posibilidad de revisar, pero aún así, si puedes revisar esta medida, puede continuar la prisión preventiva oficiosa. Herramienta que, como comentamos, se ha utilizado en una exageración de manera desmedida por parte del Estado mexicano. Y ustedes, los abogados, los penalistas, los litigantes, ¿también se encuentran en indefensión, al igual que sus defendidos? Sí, realmente a veces somos asesores jurídicos de las víctimas, a veces nos toca hacer el papel del defensor, y cuando somos defensores pues nos toca ser el abogado del malo. Aquí nosotros tenemos los recursos, tenemos los juicios de amparo para poder irnos en contra de la prisión preventiva oficiosa. Pero ¿cuál es el problema técnico y del cual intentaré transmitirlo de manera más fácil? En México, el artículo 1 de la Constitución te dice que todos los que estemos en territorio mexicano gozaremos de todos los derechos humanos que dice la Constitución y que dicen los tratados internacionales. Es muy claro ahí. Pero en la última parte de este primer párrafo del artículo 1 de la Constitución te dice, salvo que se suspenda o se restrinja de manera expresa por la Constitución algún derecho. Y cuando entonces en el artículo 19 te hablan de la prisión preventiva oficiosa, es esa restricción. Están exactamente restringiendo el derecho de libertad personal. Por la libertad personal está libertad de ambulatorio, el podernos mover de un lado a otro. Entonces, por un lado la Constitución te dice somos respetuosos y garantistas de derechos humanos de los que decimos nosotros mexicanos y de los que nos dicen las cortes internacionales o tratados internacionales. Pero te pongo ahí una semillita diciéndote un problema. Pero si yo en esta Constitución restringo algún derecho humano, entonces debe prevalecer la Constitución. ¿Cuál es la traducción? Que aun y cuando nosotros como litigantes o las personas directamente se vayan al amparo y ataquen la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, los jueces van a resolver, sí, es totalmente inconvencional, va en contra de todos los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país y a las sentencias de la Corte Interamericana. Pero problema, yo tengo que regirme por lo que dice la Constitución y en términos del artículo 1, entonces sí se legitima y por eso podemos concluir que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, es decir, en contra de los tratados internacionales, pero constitucional, porque lo tiene previsto nuestra Constitución. Traducción, nos niegan el amparo y no podemos hacer absolutamente nada. Lo único que pudiera cambiarse en este tema de la prisión preventiva es cuando se quite por parte del legislador la prisión preventiva oficiosa. Por eso no lo ha resuelto la Corte, por eso la Corte no se aventó en este debate que tuvieron a finales del año pasado a decretar la inconvencionalidad o inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, porque el único que podría quitarla sería realmente el Congreso de la Unión haciendo una reforma y quitando los delitos de prisión preventiva oficiosa. Pero sabemos que como marca la política criminal del gobierno actual, no se va a realizar. Qué barbaridad. Pues te agradezco mucho, maestro Raúl Cid Osorio, esta ilustración que nos hace muy didáctica, por cierto, de lo que es la prisión preventiva oficiosa, y esperamos poder seguir platicando contigo más adelante conforme se vayan desarrollando estos hechos que nos permitan avanzar hacia un sistema de justicia penal pues que es perfectible, pero que en este momento para la ciudadanía tal cual no le vemos grandes avances. Es totalmente correcto. Nuestra justicia no es perfecta, pero sí perfectible. Muchas gracias, Víctor Hugo. Estamos a la orden. Gracias a ti, querido abogado. Te mando un fuerte abrazo. Va de vuelta. Hasta luego. Espectro informativo con Víctor Hugo Arteaga.